¿Qué tal, Carlos? Vamos a comenzar con las clases. Hoy día vamos a hablar lo que es cáncer gástrico y úlcera péptica. A ver. Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es la parte de úlcera péptica. Ahí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya. En relación a úlcera péptica, es una enfermedad muy frecuente. Que básicamente tiene como definición que es un defecto de la mucosa del tracto gastrointestinal que se va a extenderse hasta muscularis mucosae y va a exponer algunas zonas, ¿no? Especialmente que van a estar relacionadas con la actividad del ácido y la pepsina o el ácido péptico. La clasificación, vamos a ver de que vamos a encontrar úlceras pépticas, duodenales, gástricas, esofágicas, en la parte marginal, en una boca anastomótica, en una cirugía de estómago, inclusive úlceras pépticas en el divertículo de Meckel. Con los que ya hemos estado haciendo clases de práctica, hemos visto de que el divertículo de Meckel tiene un remanente de tejido gástrico, ¿no? Que es lo que condiciona producir úlceras, y un remanente de tejido pancreático que condiciona producir dolor. ¿Ya? Entonces es muy importante entender de que en muchos lugares, no solamente en la parte gástrica, podemos encontrar una úlcera péptica. Las más comunes, la duodenal y la gástrica. En la duodenal, la prevalencia puede llegar hasta el 10% de la población en general. Y esta puede variar y aumentar con la presencia de Helicobacter pylori hasta un 20%. La incidencia a nivel general puede llegar a 0.3%, con Helicobacter pylori hasta un 1% en población en general, y en mujeres hasta 0.17%. Más frecuente en individuos de raza blanca, mayor incidencia entre los 30 y 40 años. En la úlcera gástrica ya también la prevalencia es menor, hasta un 4% aproximadamente. La incidencia también menor, 0.05. ¿Y en qué pacientes encontramos más frecuentemente úlceras gástricas? En personas mayores de 60 años, en su gran mayoría. En la fisiopatología vamos a ver que es una enfermedad crónica y recurrente multifactorial, resultante del desequilibrio de algunos factores defensivos y agresivos de la mucosa gastroduodenal. Vamos a ver de qué otros factores van a influir, como el ácido que se produce a nivel del estómago, el Helicobacter pylori, los AINES, las sales biliares son factores agresivos de la mucosa gástrica que van a condicionar a poder producir alguna úlcera péptica. Y los factores defensivos, que hacen el flujo sanguíneo, la capa de la mucosa, prostaglandinas, bicarbonato, uniones celulares, fosfolípidos, la regeneración o restitución epitelial. Cuando hay un desequilibrio entre estos dos factores, es donde se producen las úlceras pépticas, ¿no? Por exposición a los factores agresivos. Schwartz decía de que no hay úlcera sin ácido. Y vamos a ver de que una úlcera gástrica, la secreción ácida va a estar casi normal o un poco disminuida, pero una úlcera duodenal, la secreción ácida también puede estar normal o aumentada. No es de que en la parte duodenal se secrete el jugo ácido, sino ahí desemboca todo el jugo ácido y la exposición ácida a nivel duodenal condiciona a la posibilidad de hacer una úlcera péptica. Comparando la secreción ácida del estómago, vamos a ver que una secreción normal no va a haber mucho riesgo de hacer úlceras, pero una secreción aumentada especialmente a nivel duodenal, el riesgo es mayor. Mayor riesgo
cuando hay mayor secreción gástrica, secreción ácida del estómago, que va a desembocar hacia la parte duodenal, especialmente hacia la cara anterior, que es la disposición del píloro y la desembocadura del jugo gástrico, y que va a condicionar a producir aumento de la acidez a ese nivel y el riesgo de producir úlceras. Por eso las úlceras más comunes están localizadas hacia la cara anterior de la región duodenal. La comparación de las secreciones, de acuerdo a la localización, vamos a ver, mientras más distal es la zona relacionado o más cerca al duodeno, la zona o la mucosa va a tener mayor acidez, ¿no? Entonces, en el duodeno es mucho más ácido, en el canal pilórico, en el antro, o en la zona prepilórica y en la parte antral. Mientras va llegando al duodeno, la zona se hace mucho más ácida y el riesgo de hacer úlceras también. ¿Qué factores veíamos que son importantes en la producción ácida o que exacerben el aumento de la acidez a nivel gástrico? El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori relacionado a las úlceras pépticas, vamos a ver de que en úlceras duodenales puede estar relacionado hasta un 92% y en una úlcera gástrica hasta un 70%. Y ahí siguen los AINES como siguiente causa de una úlcera péptica, ¿no? Y otros que son menos de un 3%. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el estómago? Entonces, hay una disminución de la producción de somatostatina y esto va a activar a nivel de las células D, esto va a activar las células G y una hiperproducción, una liberación de gastrina que estimula las células parietales para que empiecen a producir en estas mayor jugo gástrico, ¿no? Ácido. Y este jugo gástrico ácido va a desembocar hacia la parte duodenal, donde va a haber una injuria, una alteración a nivel de la mucosa duodenal, que va a ser la causante mayor de las úlceras pépticas. Entonces acá vemos de que hay en la parte de una gastritis crónica superficial va a haber una alteración a nivel de las células D, una gastritis crónica profunda, de igual forma va a producir lesiones a nivel de las células D y la somatostatina va a estar disminuida en su producción y por ende va a estar elevada la producción de la gastrina en las células G, ¿no? Y esta va a condicionar a producir y estimular las células parietales para una elevación de la producción ácida y una lesión duodenal. Entonces, es importante entender esto porque de acuerdo a la localización inclusive donde estén las úlceras, vamos a definir qué tratamiento vamos a dar. Los AINES también son una causa muy importante para exacerbar las úlceras pépticas, que es lo que van a producir injuria gastrodenal, lesión a nivel de la mucosa gástrica y duodenal. Por aumento de la producción, estimula la producción ácida, los AINES. ¿Qué es lo que sucede? De que nosotros tenemos factores protectores en la mucosa gastroduodenal, desde la capa mucosa, el gradiente iónico, la capa de bicarbonato, las prostaglandinas que se encuentran en la superficie de las células epiteliales, el suplemento sanguíneo hacia la mucosa gástrica. Cuando hay una ingesta de AINES, aspirina, otros medicamentos gastrolesivos, los ácidos grasos de la pepsina condicionan a producir mayor inflamación. ¿Por qué? Porque estos medicamentos condicionan a disminuir la producción de prostaglandina, disminuir la producción de bicarbonato e inclusive la producción de moho, que van a ser los protectores de la mucosa gástrica. Y los factores agresivos van a producir mayor inflamación y destrucción a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, son factores que se van sumando y van condicionando. Por eso, en la anterior clase, en la exposición que tuvieron los del grupo 1 de Helicobacter pylori, yo hacía un hincapié de haber revisado, ¿no?, la guía Maastricht 5, donde nos indica
la importancia de erradicar el Helicobacter pylori cuando nosotros somos pacientes usuarios de aspirina, de AINES de forma crónica. Entonces nosotros tenemos, y la guía Maastricht te dice, ¿no? Se tiene que erradicar el Helicobacter pylori en los pacientes que tengan patologías crónicas con uso de forma crónica de AINES, aspirinas, como en artritis reumatoidea, pacientes cardiópatas, en anticoagulados inclusive. También hay que eliminar el Helicobacter pylori para disminuir estos factores agresivos. Vamos a ver que el Helicobacter pylori es un factor que va a condicionar no solamente mayor inflamación de la mucosa, sino también transformación celular. En cáncer gástrico vamos a ver eso. ¿Y qué medicamentos son los que producen mayor lesión a nivel gastrodenal? Aspirina en la cabeza, ¿no? Entonces, aspirina, ketoprofeno, los más utilizados, el piroxicam en nuestro medio, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, otros AINES también. Y no solamente úlceras, sino también lesiones gastrodenales como erosiones, ¿no? Lesiones significativas. Entonces, hay un riesgo significativo de estos medicamentos que van a condicionar a producir úlceras pépticas. Entonces es importante evaluar a qué paciente se va a dar y cuánto tiempo vamos a tomar. La úlcera péptica va a tener varios factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, la dieta, otros factores de riesgo como psicógenos o psicológicos, desde la personalidad, trastornos emocionales, etc. Entonces, ¿qué es lo que condiciona que todos estos factores agresivos, externos o internos, van a condicionar a que la barrera de la mucosa sea defectuosa y puedan alterar o exacerbar la producción de alguna úlcera? En la parte de la patología, vamos a ver desde la úlcera péptica. A ver un momentito, chicos. A ver, vamos a continuar. En la patología vamos a ver que una úlcera péptica va a tener pues una alteración a nivel de la membrana de la mucosa que va a recubrir interiormente el estómago o el duodeno, y esto va a condicionar a producir mayor lesión y mayor inflamación. Y también puede haber lesiones en la porción terminal del esófago. Entonces va a haber alteraciones de la mucosa. El cuadro clínico en un paciente con úlcera péptica, vamos a ver de qué depende de dónde se ubicaba la úlcera. Las más comunes, úlceras gástricas duodenales, dolor abdominal en el 100% de los pacientes, un dolor epigástrico en una úlcera gástrica hasta un 67% y una úlcera duodenal hasta un 86%. Dolor en hipocondrio derecho o un dolor reflejo en hipocondrio izquierdo. La frecuencia es muy severa a nivel de la úlcera gástrica y no tan severa en la úlcera duodenal. Relación con los alimentos, también hay una relación inmediatamente después de haber ingerido alimentos con la úlcera gástrica y de forma inmediata en la úlcera duodenal. Molestias a promedio de la noche, úlcera gástrica, hay un aumento de apetito en la úlcera duodenal, anorexia y pérdida de peso en la úlcera gástrica porque no va a ingerir de forma adecuada o muchos de ellos hacen síndromes pilóricos. Pirosis, náuseas, flatulencias también son sintomatologías de los pacientes con úlceras gástricas y duodenales, ¿no? El dolor abdominal está relacionado a un dolor en epigastrio que puede aparecer entre la primera y la tercera hora después de haber ingerido las comidas. Ocasionalmente pueden aparecer en la noche, donde el paciente lo puede despertar, incomodar, y que muchos de estos mejoran después de ingerir los alimentos, ¿no? O con algunos antiácidos. Entonces, puede haber rebrotes o episodios después de cada 15, 20 días, de forma intermitente, o periodos también intercrisis que pueden ser asintomáticos.
Entonces es importante hacer una buena evaluación en los pacientes. En la parte laboratorial vamos a ver de que el hemograma y el hematocrito son importantes para definir cuánto es el valor de la hemoglobina. La bioquímica hepática, creatinina y calcio también nos pueden ayudar. Gastrina sérica, niveles séricos de salicilato, hercinógeno, medición de la secreción ácida. Bueno, eso no se hace de forma rutinaria, pero lo más importante para nosotros y ver si hay alguna lesión a nivel gástrica o duodenal es un hemograma y un hematocrito acompañado de la hemoglobina para ver si hay pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, la creatinina y la urea también nos van a ayudarnos a definir, inclusive una hemorragia digestiva activa, la diferencia de una hemorragia digestiva alta sobre una baja, con un cociente mayor a 100, ¿no? La relación urea-creatinina. En endoscopía es uno de los métodos diagnósticos que tiene una buena sensibilidad, hasta un 95%, porque vamos a poder detectar el punto exacto de sangrado. Hay un 5% que muchas veces no se logra detectar, ya sea por muchas causas o la localización de la úlcera. Puede estar en cara posterior o puede estar por detrás de la cisura angular, que en algunos casos, algunos endoscopios no eran muy flexibles y no se podía ubicar de forma adecuada. Nos va a ayudarnos a detectar la causa, nos va a ayudarnos a tomar biopsias dependiendo de la característica de la úlcera. Bueno, acá vemos una úlcera Forest 3, fibrina blanca. Radiológicamente, bueno, en nuestro medio no se utiliza como un método de screening, pero en China sí se utiliza por la cantidad de pacientes y por la cantidad de casos de cáncer gástrico. Acá vamos a ver lesiones de cáncer gástrico donde hay una retracción de la mucosa. Esta es la cavidad del estómago, de igual forma acá. Acá también, y acá vemos pues lesiones con retracción a nivel del estómago en las imágenes radiológicas, ¿no? Vamos a ver de que una sensibilidad y especificidad en relación a la endoscopía y radiología. La endoscopía tiene mejor sensibilidad y especificidad, y en la radiología, si no es una radiografía de doble contraste, la sensibilidad y especificidad no va a llegar ni al 85% y al 80% de especificidad, ¿no? En la parte de su caracterización, vamos a ver que la endoscopía es mucho más sensible, nos ayudamos a tomar muestras, vamos a ver la úlcera, vamos a ver una terapéutica endoscópica, lo que en radiología no se hace, pero es mejor tolerado a la radiología, menos riesgo, menos costo en relación a una endoscopía. Bueno, ya hemos hablado ya de métodos diagnósticos para detectar Helicobacter pylori. Tenemos anatomía patológica, el test de ureasa, una prueba de inmunoglobulina, test del aliento o de la respiración, que tienen buena sensibilidad y especificidad con un valor predictivo positivo y negativo alto. El diagnóstico diferencial vamos a definir relacionados a un cuadro de reflujo, dispepsia, una neoplasia gástrica, un problema de pancreatitis aguda, un ampuloma, enfermedades biliares, enfermedad de Crohn, menetrier, una gastroenteritis eosinofílica. Ojo, la última está siendo cada vez de moda, porque cada vez estamos teniendo no solamente problemas de esofagitis eosinofílica que están relacionados al reflujo, sino también enteritis relacionados a inflamación duodenal a causa de una inflamación eosinofílica, ¿no? Complicaciones de una úlcera, vamos a presentar hemorragia digestiva, perforación, penetración y estenosis pilórica. Hemorragia digestiva, ya hemos visto, puede llegar hasta un 20% de los pacientes con úlcera duodenal, úlcera péptica, hacer una hemorragia digestiva. Es una de las complicaciones 4 veces más frecuentes que la perforación de una úlcera péptica. La perforación se presenta usualmente con un cuadro de abdomen agudo, peritonismo, ocurre más frecuentemente en úlceras duodenales
y especialmente en pacientes que ingieren o son usuarios de AINES o sobredosis de AINES. Características clínicas: un abdomen en tabla tipo puñalada. Los que han visto o los que han evaluado un paciente con perforación de víscera hueca a causa de una úlcera, vamos a ver de que el abdomen es literalmente en tabla, duro, hipersonuro a la percusión, un dolor intenso, ¿no? Con irradiación inclusive hacia la parte de los hombros, por una irritación diafragmática, por la perforación y la secreción del jugo gastrointestinal por esta perforación, ¿no? El paciente inclusive puede tener un shock, no necesariamente un shock hipovolémico, pero sí neurogénico por el dolor intenso que tiene el paciente. Va a haber una ausencia de ruidos intestinales, ausencia de la matriz hepática por la presencia de gas debajo del diafragma a nivel o por encima de la cápsula de Gleason. Y en un 50% de los casos vamos a ver en la radiografía simple de abdomen de pie una imagen de aire entre el diafragma y el hígado, ¿no? Esta es una imagen con presencia de aire a nivel peritoneal. La otra complicación es una estenosis pilórica, donde es una complicación tardía, básicamente, causada por una fibrosis, por una lesión ulcerosa que va a estar a nivel del canal pilórico. ¿Y qué características clínicas tiene una estenosis pilórica? ¿O qué diagnóstico vamos a considerar? Un síndrome pilórico, ¿no? Con náuseas, vómitos, de retención después de haber ingerido los alimentos, come, vomita, podemos pensar en una estenosis pilórica por muchas causas. Una de estas causas es una úlcera o una fibrosis de una úlcera que ha sido localizada a nivel del canal pilórico, ¿no? Acompañado de disminución de peso, deshidratación, un peristaltismo gástrico visible a nivel abdominal por la distensión del estómago, un estómago retencionista. En la estenosis pilórica va a haber algunos exámenes alterados como una hipocloремia, hipocalemia, aumento de bicarbonato, urea, alcalosis hipocalémica, hipoclorémica, y en endoscopía vamos a observar una estenosis a nivel pilórica, ¿no? Y en la radiografía de doble contraste también vamos a ver como un deslizadero a nivel del píloro. Acá vemos una imagen, una disminución del canal pilórico, una estenosis a este nivel, ¿no? Aquí está el estómago y esta es la parte duodenal. Entonces, en la tomografía o en la resonancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Un estómago retencionista. Como no puede pasar hacia el duodeno, a esta altura está el antro, pues como no puede pasar los líquidos que se producen en el estómago ni la comida, entonces empezamos a tener un estómago retencionista aumentado de tamaño, con una gran cavidad y con contenido interno. En endoscopia vamos a ver una estenosis pilórica, que comúnmente no es así, sino es como un sol estrellado, ¿no? El píloro que se va dilatando. El tratamiento está relacionado básicamente en la inhibición de la secreción ácida gástrica. Vamos a tener inhibidores de la secreción del ácido como medicamentos que van a bloquear los receptores de la membrana basal, los anticolinérios, antigastrinas, los antagonistas H2, como ranitina, somatostatina, que nos pueden ayudar a disminuir la secreción ácida. Uno de los medicamentos que van a inactivar los mediadores intracelulares del AMP cíclico, como la prostaglandina, de calcio, como los antagonistas de calcio. Un bloqueo a nivel del polo apical de las células parietales para disminuir e inhibir la secreción del jugo gástrico ácido, como inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol.
Entonces, los benzimidazoles van a ser sustitutivos por los IBPs y van a disminuir el riesgo de producir mayor cubo ácido, ¿no? A nivel de las células parietales. Los antiácidos también van a neutralizar en cierta forma el contenido ácido del estómago, pero no están en primera línea, como el sucralfato, que va a aumentar la resistencia de la mucosa gástrica. Ojo, el sucralfato se va a activar según un medio ácido, entonces no es adecuado mezclar algunos medicamentos como el sucralfato, magaldrato, junto con un IBP que va a disminuir la acidez. No habría pues la causa adecuada de utilizar los dos medicamentos a la vez. ¿No? Utilizamos un sucralfato si por ahora no tenemos omeprazol, lansoprazol, etcétera, o de preferencia una úlcera péptica, vamos a utilizar un IBP, porque lo que queremos es bajar la acidez. El sucralfato podríamos utilizar el citrato de bismuto, podríamos utilizar en lesiones ulceradas a nivel de cuerpo fondo, que son lesiones no dependientes de la acidez, ¿no? Como una úlcera péptica que está más relacionado a la localización del antro, canal y duodeno. Que ahí sí vamos a querer bajar la acidez. Los antibióticos básicamente están relacionados a la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las dosis. Primero de los IBPs. La ranitina hasta 8 semanas tenemos que darle, los IBPs 4 semanas o un mes, y el sucralfato, que su efecto es, y la curación es mucho más lenta y menor, de 6 a 8 semanas. En la parte de los antibióticos vamos a ver de acuerdo a la dosis. Ojo, de acuerdo a Maastricht 5, lo que nos indican es para el Helicobacter pylori y la erradicación, si no tenemos un estudio de resistencia antibacteriana, entonces tenemos que dar 14 días. No es adecuado dar 10 días ni 7 días en nuestro medio, sino 14 días para el tratamiento de Helicobacter pylori en cualquier esquema. Tratamiento quirúrgico cuando haya una urgencia, como perforación, hemorragia severa, que no va a ser un tratamiento endoscópico, y de forma electiva cuando hay un fracaso de tratamiento médico, complicaciones de estenosis pilórica, úlceras recurrentes, es escasa adaptabilidad al tratamiento médico del paciente. ¿Qué cirugía se le puede hacer? Vagotomía es altamente selectiva. Se libera en la parte antral, o en la parte de curatura mejor dicho. Y también se puede hacer vagotomía troncal más antrectomías, con resección de la zona donde está la úlcera sangrante o la úlcera perforada, ¿no? Entonces, esto relacionado a úlcera péptica, es muy importante tomar en cuenta los factores que van a condicionar a producir más úlceras, los AINES, el Helicobacter pylori, el reflujo biliar, la dieta, el tabaco, el alcohol, etc. Entonces son importantes indicar al paciente y prevenir, ¿no? Mucho más aún pacientes que han tenido una úlcera péptica anterior, entonces hay que indicarle la prevención con la dieta. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, disculpe. Dime. Una pregunta. Leí algo acerca de las úlceras refractarias, que eran aquellas que no accedían o no sanaban a pesar de haber recibido tratamiento. ¿Cómo se manejaría, digamos, este tipo de úlceras? Mira, si el paciente tiene úlceras persistentes o remitentes o refractarias que no están curando, entonces primero hay que ver si estamos tratando bien en relación al Helicobacter pylori o no. Justo hace poco he tenido un paciente con hemorragia digestiva. A él se le ha detectado úlcera péptica hace 4 años en duodeno. Se le ha detectado una úlcera péptica también duodenal hace 10 años y hace poco vino por una hemorragia digestiva, ¿no?
Entonces se hizo una endoscopia, se encontró una úlcera péptica a nivel duodenal, bordes definidos, fibrina blanca, de hematocrito que tenía 32, llegó hasta 24 de hematocrito. Ahora ya está más tranquilo, pero hay que atacar la causa inicial de esta úlcera. Al parecer nunca le dieron tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? Y Maastricht te dicen, en el consenso Maastricht te indica de que si encontramos una úlcera péptica en antro, canal o duodeno, no es necesario inclusive tomar biopsia y hay que tratar como si fuera un paciente con Helicobacter pylori, ¿no? Dependiendo de la resistencia bacteriana o antibiótica en la localidad, si hay estudio de resistencia, se puede dar de acuerdo a la resistencia de 7 a 10 días, o si no hay estudios, hasta 14 días, ¿no? Si a pesar de eso persistiera, el manejo es quirúrgico. Si las complicaciones siguen y sigue sangrando y no mejora y persiste la presencia de la úlcera péptica y las complicaciones más frecuentes son pues el sangrado o que se perfore, entonces el manejo es quirúrgico. No hay otra opción. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, entonces, después de úlcera péptica, lo que nos toca es ver cáncer gástrico. Y ahí les decía, ¿no? Entonces, es cierto que las úlceras pépticas están relacionadas a una úlcera a nivel de antro, canal y duodeno. Pero un cáncer gástrico está en su gran mayoría, también están localizadas en antro, pero si encontramos una lesión en cuerpo y fondo, lo primero que tenemos que pensar es en un cáncer gástrico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta, lesión en cuerpo y fondo es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, las neoplasias malignas del estómago, vamos a ver que son una de las causas más frecuentes, inclusive en nuestro medio. De acuerdo a la distribución de los tumores malignos del estómago, vamos a ver que vamos a tener dos grandes grupos. El tumor del cáncer de adenocarcinoma, que puede llegar casi hasta un 75% de los pacientes que tienen cáncer de estómago, y el linfoma gástrico hace un 24%. Entonces, sí, el remanente son otros tipos de cánceres, ¿no? Inclusive en nuestro medio también está el GIS, que es otro tumor, que realmente aquí he encontrado más GIS que en Lima mismo, entonces hay que tomar en cuenta eso. Hay varios estudios locales, uno del Hospital Santa Rosa en Lima, donde se ha visto igual que el adenocarcinoma en nuestro medio llega hasta un 92%, linfoma GIS inclusive hasta un 7.8%, en el Revaliati igual forma un 90.6% de adenocarcinomas y linfomas GIS y otros hasta un 9.4%, ¿no? Así es que el adenocarcinoma es un cáncer muy frecuente de todos los cánceres de estómago. Es una neoplasia maligna de origen epitelial con incidencia variable en diferentes partes del mundo y que en nuestro medio es la primera causa de muerte de neoplasias. Vamos a ver que la mortalidad en nuestro medio puede llegar hasta de 10 a 20 por cada 100.000 habitantes. Entonces es importante la mortalidad y está aumentando, ¿no? De acuerdo a la edad, vamos a ver de que desde los 40 años más o menos empieza a aumentar el pico hasta los casi 80 años. Entonces es importante hacer screening a partir de los 40 años. Es un screening endoscópico para descartar algún tipo de tumor de cáncer de estómago, lesiones iniciales de preferencia o lesiones tempranas. Entonces, es importante hacernos los controles desde los 40 años y recomendar a nuestros pacientes, mucho más aún, si
tenemos antecedente familiar de cáncer gástrico y de acuerdo a la edad donde se ha detectado al familiar con cáncer gástrico, suponiendo se le ha detectado a los 50 años, desde los 40 años sí o sí se le tiene que hacer screening a los familiares más cercanos, inclusive hasta la segunda generación, ¿no? O hasta el segundo grado de consanguinidad. Y si por A o B a los 40 años se le ha detectado cáncer de estómago, mínimo 10 años antes. Idealmente entre 10 y 15 años antes, ¿no? Pero mínimo 10 años antes, desde los 30 años sí o sí controles endoscópicos cada 2 años. ¿Qué factores de riesgo que vamos a tener y que tenemos que tener una vigilancia de forma adecuada? Un paciente que se le encontró una displasia de alto grado, un paciente que tiene poliposis adenomatosa familiar, adenomas, que son lesiones precancerígenas. No todos llegan a ser cáncer, pero casi un 20% de los pacientes que tienen adenomas pueden hacer cáncer. Esófago de Barrett, metaplasia intestinal, que hablábamos también con el grupo expositor. ¿Qué tipo de metaplasia? Metaplasia intestinal incompleta, la que se parece al colon, ¿no? Gastritis crónica atrófica, infección por Helicobacter pylori, cáncer colorectal, no polipoideo hereditario como el síndrome de Lynch. Entonces son factores que tenemos que monitorizar. Factores probables, pacientes postgastrectomizados, cualquier tipo de cirugía de estómago, a partir de los 40 años tienen mayor riesgo de hacer cáncer de estómago. Pacientes que tienen anemia perniciosa, factores posibles, síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Menetrier, hematomas, estatus socioeconómico bajo. Ojo, en este estatus socioeconómico bajo todavía en alguna bibliografía lo consideran como un posible factor de riesgo, porque antiguamente se consideraba de que los más pobres tenían más riesgo de hacer Helicobacter pylori que los más ricos, ¿no? Pero en la actualidad se ha visto más que el estatus socioeconómico bajo es la limpieza, que puede ser un posible factor de riesgo para cáncer de estómago. Recordemos de que mientras no tengamos una buena limpieza, el riesgo de contagiarnos de Helicobacter pylori es mayor. Por más que tengamos dinero o no tengamos dinero, si no hacemos una buena limpieza a nivel del hogar, en la casa, o no lavamos de forma adecuada los servicios, etcétera, el riesgo de contagiarnos de Helicobacter pylori es mayor, ¿no? El tabaco, el alcohol, también los alimentos salados. En nuestro medio comemos mucha comida salada, comidas ahumadas, alimentos pobremente preservados, baja ingesta de frutas y vegetales, o sea, la fibra disminuye, también condiciona factores importantes. Los alimentos salados y ahumados tienen mayor riesgo. También vamos a encontrar anormalidades genéticas, ¿no? Entonces, para adenocarcinoma gástrico, vamos a encontrar una aneuploidía de ADN hasta un 70% de los pacientes, alteración de energía de supresión tumoral, amplificación de oncogenes, mutaciones de oncogenes que van a empezar a aumentarse. A menor edad el paciente, el riesgo de tener una alteración a nivel de mutaciones, amplificación de los genes de supresión tumoral es mayor. A mayor edad son básicamente activaciones que van a estimular varios factores predisponentes, ¿no? En personas mayores. Este cuadrito es muy importante porque nos va a ayudarnos a entender la importancia del Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. El hecho de tener Helicobacter pylori como infección, podemos tener hasta 2 veces más el riesgo frente a un paciente que no tiene. Si tiene historia familiar de cáncer gástrico, puede llegar hasta 3 veces el riesgo de hacer cáncer gástrico. Si tiene Helicobacter pylori más historia familiar, puede llegar hasta 8 veces. Entonces aumenta considerablemente el riesgo de hacer cáncer gástrico. Y si tiene alguno de estas interleuquinas, más el factor de necrosis tumoral, más Helicobacter pylori, inclusive puede aumentar hasta 50 veces el riesgo de hacer cáncer gástrico. Entonces es muy importante. Este cuadrito es muy importante también, que nos va a ayudarnos a ver la progresión del cáncer. Normalmente la mucosa gástrica normal, una gastritis superficial,
una inflamación crónica. En inflamación crónica, por eso veíamos las lesiones crónicas endoscópicas que podamos tener. ¿Y cuáles son? La atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y al final cáncer, ¿no? Entonces es muy importante, de acuerdo a los factores desencadenantes que van a estimular la producción y la transformación celular para desencadenar a un paciente que pueda producir cáncer. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Hay varios mecanismos del Helicobacter pylori que van a producir activación de neutrófilos, macrófagos, que van a liberar radicales libres, que van a condicionar mayor inflamación celular, incrementa la posibilidad de mutación en oncogenes, disminuye el tiempo de reparación del ADN. La respuesta crónica inflamatoria va a generar, generada por el Helicobacter pylori, es genotóxica y por eso puede estar desarrollada esta indicado de que el Helicobacter pylori es un factor muy importante para la producción de cáncer. Va a producir daño persistente en la mucosa, reducción de la secreción del ácido ascórbico, aumento de radicales libres, proliferación celular, mitogénesis, disminución de la apoptosis, inducción de hipocloridia. Entonces, es importante esto. Y la OMS, como también sus compañeros ya lo mencionaron, considera el Helicobacter pylori como un carcinógeno definido, ¿no? Entonces, que puede llegar hasta 8 veces el riesgo, de 3 a 8 veces, incrementa el riesgo de hacer cáncer gástrico, entonces, con la presencia del Helicobacter pylori no tratado. ¿Es importante tratar? Sí, pero ojo, no en todos los pacientes. Pacientes que tienen sintomatología, el riesgo es mayor. Pacientes menores de 40 años sin sintomatología, no es necesario tratar el Helicobacter pylori. Incluso algunos dicen de que en niños el Helicobacter pylori tiene algún factor protector, especialmente de leucemia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. No a todos se les trata el Helicobacter pylori, a no ser que tengan sintomatología. En la clasificación histológica vamos a tener varias clasificaciones. Una de ellas es la de Lauren y la de la OMS. La de Lauren vamos a ver cáncer de características intestinales o de forma difusa. Pero la que se utiliza más es la de la OMS, que es un cáncer tubulopapilar o un cáncer indiferenciado. El indiferenciado va a la cabeza porque es de una característica especial como de células en anillo de sello, que es un cáncer muy agresivo, de rápida evolución. Un adenocarcinoma tubular bien diferenciado, acá vemos la diferenciación adecuada. Indiferenciado, las de células en anillo de sello. Entonces, que es el cáncer más agresivo que podamos tener y de evolución mucho más rápido. Ya de acuerdo a su profundidad vamos a encontrar un cáncer gástrico temprano o precoz y un cáncer gástrico avanzado. En el cáncer gástrico temprano se sabe que la extensión no va más allá de la mucosa. Entonces, estos pacientes anteriormente sí se operaban, pero ahora se hacen mucosectomías. Se hace resección de la mucosa, liberando el cáncer. Entonces, y el efecto curativo es alto y es menos invasivo. Entonces, cáncer gástrico precoz o superficial no invade la submucosa, respetando la capa muscular, con independencia del compromiso linfático. Acá vemos un cáncer temprano. Acá vamos a tener algunas imágenes porque es una pieza ya extirpada. ¿Qué clasificación vamos a tomar? De cáncer temprano está la de tipo 1, 2, 3 y de acuerdo a la profundidad y la elevación. Ojo, esta elevación no va más allá de 2.5 milímetros. No son tumores grandes, no son tumores que van más allá de 2.5. Un cáncer precoz, el tumor no llega más allá de 2.5. Si es más allá de 2.5 ya no es precoz. La posibilidad de que sea avanzado es alto o la infiltración sea mayor también. En un cáncer gástrico precoz, en su gran mayoría, hasta un 80% puede ser asintomático. Entonces es importante la prevención de los pacientes con cáncer gástrico precoz.
mucho más aún si tienen antecedente de cáncer familiar. Algunos tienen síntomas de algunas úlceras pépticas, 10%, náuseas, vómitos 8%, anorexia 8%, y precoz 5%, dolor abdominal, etc. Hemorragia digestiva menos del 2%, baja de peso, disfagia menos del 2%. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque si nosotros detectamos el cáncer precoz a temprana edad, la evolución y el pronóstico del paciente es mejor. Pero un cáncer gástrico avanzado, el compromiso va más allá de la mucosa. Entonces va a haber compromiso no solamente en profundidad del tejido gástrico, sino también a una metástasis a distancia, ¿no? El cuadro clínico: baja de peso, un 60%, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, disfagia, hemorragia digestiva, 20%, llenura precoz, síntomas de úlcera péptica, masa abdominal, son asintomáticos los oscilantes menos del 5%, dependiendo de la localización. Si la localización está en cuerpo fondo y no compromete cardias ni píloro, inclusive cuando estamos frente a un cáncer gástrico avanzado, puede ser hasta asintomático. Pero es menos frecuente los cánceres en cuerpo y fondo. La duración de los síntomas en ese caso, pues, son meses. Menos de 3 meses hasta un 40% de los pacientes, hasta 12 meses igual, y más de 12 meses puede llegar solamente hasta un 20% de los pacientes de sobrevida. Clasificación de cáncer gástrico avanzado, la clasificación de Borman 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la característica de la lesión: lesión elevada, ulcerada, infiltrante, indiferenciada. O indiferenciada, ¿no? Inclusive hay un Borman 5, mal llamado Borman 5, sino tipo 5, que es la rinitis inespecífica, ¿no? Donde la infiltración es muy irregular, donde no se puede diferenciar de forma adecuada. ¿Ya? El Borman 5 o tipo 5. Cáncer gástrico, las condiciones paraneoplásicas, vamos a ver acanthus nigricans, síndrome de Trousseau, que es un síndrome trombocítico, va a producir trombosis en los pacientes, nefropatía membranosa, anemia hemolítica, síndrome de Lasser-Trelat, que es una queratosis seborreica, dermatomiositis, que son síndromes paraneoplásicos. Acanthus nigricans, que no solamente está en las manos, sino también en el cuello, ¿no es cierto? Entonces, son signos paraneoplásicos de diferentes cánceres, y entre estos el cáncer de estómago. Aquí está el síndrome de Trousseau, de Lasser-Trelat, que es la queratosis seborreica. Metástasis de cáncer de estómago puede darse a múltiples órganos. Más frecuentes: pulmón, hígado, hueso, ganglios abdominales. Entonces son órganos más frecuentes, pero vemos de que hay una infinidad de órganos que puede haber metástasis por un cáncer gástrico. Entonces es importante, si encontramos una lesión en estómago, hacer un estadiaje lo más antes posible, mucho más aún sabiendo de que el cáncer indiferenciado en células en anillo de sello es el más agresivo y puede condicionar a producir un cáncer muy avanzado y avanza muy rápido. Entonces, apenas se diagnostica el paciente con un posible cáncer, hay que hacer un estadiaje, una tomografía tóraco-abdominopélvica para hacer el estadiaje, ¿no? Y de acuerdo a eso definir frente a qué paciente estamos y cuál es el pronóstico. Otro síndrome paraneoplásico es el nódulo de la hermana María José, que es un nódulo que ha sido descubierto por una hermana que se llamaba María José, y era un nódulo a nivel periumbilical, ¿no? Que está relacionado a cáncer intraabdominales. Entonces,
es para tomar en cuenta. Otra característica de un cáncer gástrico es el tumor de Krukenberg, que está muy relacionado a un tumor del ovario con el tracto gastrointestinal o un tumor de mama. Entonces, es importante de que cuando nosotros encontremos un cáncer gástrico, hacer una ecografía pélvica mínima o en la tomografía hacer una tóraco-abdominopélvica para descartar un tumor de Krukenberg que esté afectando posiblemente a los ovarios, ¿no? Entonces es importante esto. El diagnóstico para cáncer gástrico, vamos a ver de qué vamos a tener exámenes clínicos, laboratoriales, endoscopios, radiológicos, ecografía, tomografía, resonancia, ecoendoscopía, etc. Laboratorialmente podemos encontrar anemia microcítica, hipocrómica, de forma crónica, un BCG aumentado, una sangre oculta en heces o el test de TB, ¿no? Un antígeno carcinoembrionario elevado en algunos casos. Ojo, no hay marcadores específicos para cáncer gástrico. Entonces, no es de que el EAC, el antígeno carcinoembrionario va a estar elevado en todos los casos y es un marcador para ver cáncer gástrico. No existe un marcador para ver cáncer gástrico. Entonces, la endoscopía nos puede ayudar a diferenciar cáncer gástrico precoz o tumores pequeños que se puedan extirpar, como en este caso. Si nosotros vemos estos tumores, bueno, acá es un pólipo sésil, ¿no? Entonces, que no tiene un cuello, que no es pediculado, con un tejido adenomatoso, aparentemente con un inicio de cáncer. Acá hay otra lesión plana, cáncer temprano. Entonces, que a simple vista inclusive no se nota de forma adecuada. Vamos a ver acá con cromoendoscopía cómo se pinta, ¿no? Entonces se pinta de forma adecuada, se diferencia de forma adecuada. Acá hay otra lesión que aparentemente es una retracción a nivel de los pliegues gástricos aparentes, pero cuando se hace una coloración, vamos a ver que es un tumor superficial, plano. De igual forma acá con retracción de la mucosa gástrica, igual con cromoendoscopia, pues se pinta de mejor manera y así sucesivamente podemos ver algunas imágenes de algunos cánceres no avanzados, no o precoces. Y el cáncer gástrico avanzado por endoscopia, vamos a ver que las lesiones son mucho más mamelonadas, de tipo hipertrófico, infiltrativo. Acá vemos una lesión Bormann 2, ulcerativo, con bordes mamelonados, irregulares. Acá una lesión con aspecto mucho más infiltrativo. El hepático peritoneal no tiene una especificación mayor para detectar algunos otros compromisos de infiltración. La resonancia magnética es similar a una tomografía, pero más costosa. El objetivo es casi el mismo. Entonces, pero sí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Eso vamos a hablar posiblemente y vamos a repetirles en cáncer de vías biliares. Cuando nosotros tenemos algún tipo de cáncer, tenemos que diferenciar y definir qué es lo que queremos buscar. Entonces, si estamos pensando en un posible cáncer de vías biliares, no vamos a tomar una tomografía, pero sí le podemos tomar una resonancia o una colangioresonancia con contraste, ¿no? Para
el contraste nos sirve para definir si hay lesiones tumorales, para ver si pinta bien la lesión o no. Y el otro estudio es la laparoscopía, que es un estudio ya quirúrgico para ver si hay alguna lesión en la laparoscopía a nivel de estómago, ¿no? Especialmente en tumores como el GIS, nos ayudan a diferenciar de mejor manera, ya que por vía endoscópica muchas veces no se diferencia, solamente se encuentra una compresión extrínseca. Estas son imágenes de ecoendoscopía donde se ven el compromiso de la lesión y no llega pues hasta la mucosa, o hasta la submucosa, mejor dicho. Acá también hay lesiones, ¿cierto? Y acá inclusive se ven las placas, ¿no? Las placas submucosa, muscular mucosae. Es mucho más efectiva. Acá en la tomografía vemos metástasis hepática, característica de un cáncer de estómago. Acá vemos el estómago con un engrosamiento en la pared abdominal y la metástasis, ¿no? A nivel hepático. El estadiaje de cáncer gástrico es muy importante. Es importante ver la invasión de la pared. Por ecoendoscopía se puede ver. Dependiendo dónde esté ubicado, vamos a estadiar como T1, T2, T3, T4, de acuerdo a la mucosa muscular, serosa, etc. Metástasis ganglional. Vamos a ver si hay metástasis de compromisos perigástricos o compromisos de los ganglios perigástricos a más de 3 centímetros del tumor primario. Entonces es importante. Y la metástasis a distancia, ¿no? Si hay metástasis a distancia o en ausencia de metástasis a distancia para definir el pronóstico. Acá vemos el estadiaje de 0 a 4, y los que tienen mejor pronóstico son en los estadios 1 y 2, ¿no? 1A, 1B y 2. Tienen buen pronóstico y sobrevida a los 5 años hasta un 55% de los pacientes. Y se le puede dar un tratamiento curativo. Cáncer gástrico, el tratamiento es quirúrgico. Si es un cáncer gástrico temprano, se puede hacer una resección endoscópica, o también se puede hacer una resección endoscópica inicial y después una laparoscopía. Quimioterapia de forma profiláctica o una quimioterapia previa a una resección endoscópica o resección quirúrgica, también adyuvantes que se puede manejar en algunos casos, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía se puede utilizar? Dependiendo de la localización. Si es una localización en cáncer en antro, se puede hacer una gastrectomía parcial o una gastrectomía total si la lesión es a nivel de cuerpo. El otro tumor frecuente, pero menos que el adenocarcinoma, es el linfoma gástrico, que puede llegar a ser entre 3 a 6, inclusive hasta el 9%, acompañado del GIS en nuestro medio, de todos los cánceres gástricos. Más del 95% de los linfomas gástricos son no Hodgkin, tienen buena evolución, tienen buen pronóstico. Entonces, la edad media va entre los 50 y 60 años, relación hombre-mujer. En los hombres es más frecuente el linfoma, 1.5 a 1. Etiología, básicamente es un linfoma de células B, de la zona marginal del mal, que es un tejido linfoide asociado a la mucosa. Linfoma difuso de células B grandes, que va a producir y desarrollar lo que es el linfoma, ¿no? Con una hiperplasia linfoide de expansión clonal de células B, desarrollo de linfoma mal, también comúnmente llamado, y por ende relacionado que va a producir un linfoma, ¿no? Y este linfoma está muy relacionado al Helicobacter pylori también. El diagnóstico, las manifestaciones clínicas son similares a un adenocarcinoma dependiendo de la localización. Si es más cercano hacia el antro píloro o duodeno, puede tener un síndrome pilórico, pero si la localización es más en cuerpo y fondo, muchas veces pueden ser asintomáticos hasta lesiones mucho más grandes, ¿no?
Por endoscopía vamos a encontrar la característica de que por endoscopía vamos a poder tomar biopsias, vamos a encontrar masas polipoideas, engrosamiento de pliegue, lesiones ulceradas, más de 2 lesiones ulceradas, pensar en linfoma. La estadificación de linfoma idealmente se puede hacer por ecoendoscopía para ver la profundidad y el compromiso glandular. La tomografía y la resonancia, especialmente para ver si hay afectación a otros órganos como hígado, vaso, ganglios linfáticos a distancia, etc. El linfoma gástrico vamos a tener tratamiento cuando es un linfoma gástrico de alto grado, donde se va a dar quimio y radio, o en algunos casos una cirugía. Y si es un linfoma mal, de bajo grado, podemos erradicar el Helicobacter pylori, que está muy relacionado a HP. Entonces, es importante ver la relación que tiene el Helicobacter pylori con el linfoma gástrico, ya que esto, erradicando, puede, si es un linfoma mal de bajo grado, puede erradicar también el linfoma, ¿no? Entonces, es importante, y los controles posteriores también nos van a ayudar a monitorizar mejor al paciente. Entonces, no nos olvidemos de que en tumores gástricos, lo que tenemos que tomar en cuenta primero es la localización. ¿Ya? Entonces, en la localización de los tumores gástricos que les comentaba, si nosotros tenemos una lesión en cuerpo y fondo, para nosotros es un tumor gástrico o un cáncer gástrico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Pero entre las lesiones más frecuentes de cáncer gástrico va a estar en antro y canal pilórico, ¿no? Que van a tener y van a ser sintomatología de un síndrome pilórico. Y esto cuando ya hay una avanzada evolución del cáncer, la sintomatología es mucho más florida. Casi hasta un 80% de los pacientes con cáncer gástrico temprano son asintomáticos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El linfoma es el otro tumor más frecuente del estómago, pero en un porcentaje casi la cuarta parte de todos los tumores, ya un 24-25%, pero hay que tomar en cuenta también, y está relacionado bastante al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese punto y erradicar el Helicobacter pylori en pacientes que tienen riesgo o antecedentes de linfomas o linfoma gástrico familiar, ¿no? Entonces hay que ver el manejo del Helicobacter pylori. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se han dormido? Mari, ¿estás? Claro, doctor. No nos hemos dormido. Todavía es temprano para todos. Yo pensé que se habían dormido o van a ir a la discoteca para que los serenos les cojan y les lleven al calabozo por alterar el toque que queda, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, de cáncer gástrico? Entonces, el cáncer gástrico está muy relacionado al Helicobacter pylori, ¿no? El linfoma también. El Helicobacter pylori es muy importante erradicar si el paciente tiene sintomatología. También es importante erradicar si el paciente tiene problemas crónicos relacionados a úlceras, que van a utilizar medicamentos de forma crónica como los AINES, la aspirina, corticoides inclusive también, problemas autoinmunes, me olvidaba, anticoagulantes. Entonces hay que erradicar el Helicobacter pylori por el riesgo de producir sangrados o complicaciones como úlceras pépticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa más? Nada más creo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Nada. Están calladitos. Yo creo que les hacemos prender sus cámaras para ver con qué pijama están. Todo claro, doctor. ¿Qué? Todo estuvo claro, doctor. Ah, ya. No sé qué he escuchado. Ya, chicos, entonces, nos vemos la siguiente semana, el miércoles, a la misma hora. Mari me